La herencia solo es para los de sangre, no para extraños, anunció la tía Patricia durante nuestra cena de acción de gracias, cortando el cálido murmullo de la conversación como un cuchillo atraviesa mantequilla. Levantó su copa de vino con un gesto teatral, escaneando la mesa en busca de aprobación por parte de nuestra extensa familia reunida en Phoenix, Arizona. Smith Enterprises ha sido construida por miembros de la familia de verdad, y así seguirá. El comedor quedó en silencio, excepto por el suave repique de los cubiertos contra la porcelana. El tío Roberto asintió con aprobación desde su lugar al frente de la mesa, mientras mis primos Jessica y Brandon intercambiaban miradas satisfechas. Incluso mis padres adoptivos, que me habían traído a esta familia 25 años atrás, parecían incómodos, pero no dijeron nada. Mi nombre es Martha Collins, y a los 28 años había aprendido a navegar estas reuniones familiares con una compostura cuidadosa. Sonreí educadamente y tomé un sorbo de mi sidra espumosa, dejando que las palabras de Patricia resbalaran sobre mí como agua sobre el lomo de un pato. Lo que ellos no sabían no les dolería. Al menos, no todavía. Quiero decir, no podemos permitir que cualquiera piense que tiene derecho a lo que hemos trabajado tanto por construir, continuó Patricia, posando su mirada en mí con un desdén apenas disimulado. Algunas personas necesitan entender su lugar en esta familia. Sentí el familiar pinchazo de la exclusión, pero ya me había acostumbrado a él con los años. Ser adoptada en la familia Smith siempre había venido con un asterisco, un recordatorio constante de que no era del todo una de ellos, a pesar de compartir su apellido y sentarme a su mesa cada festividad. Patricia tiene toda la razón, intervino mi prima Jessica, quien trabajaba como directora de marketing en Smith Enterprises. La empresa ha prosperado porque la mantenemos en la familia. Entendemos el negocio de maneras que los extraños simplemente no pueden. Asentí con aire pensativo, como si estuviera considerando la sabiduría de sus palabras. Tienes toda la razón, Jessica. La lealtad familiar lo es todo en los negocios. Lo que no podían ver era la tranquila confianza que llevaba dentro, el conocimiento secreto que había crecido en mí durante los últimos 5 años, como una semilla esperando el momento adecuado para florecer. Mientras escuchaba sus discursos de autofelicitación sobre linajes y pertenencia, sentí una satisfacción serena al saber que su mundo entero estaba construido sobre cimientos mucho más frágiles de lo que podían imaginar. La velada terminó con la proclamación final de Patricia. Cuando llegue el momento de hablar de herencias y planeación sucesoria, nos aseguraremos de que todo vaya a parar a las personas correctas, a los verdaderos miembros de la familia que se han ganado su lugar. El viaje de regreso a casa desde Phoenix hasta mi departamento en Scottsdale me dio tiempo para reflexionar sobre los eventos de la noche. Las palabras de Patricia resonaban en mi mente, pero ya no tenían el poder de herirme como antes. En cambio, servían como recordatorio de cuánto había cambiado todo desde la muerte de mi abuela 5 años atrás. Mi abuela materna, Ellen Morrison, había sido la única persona en mi vida que realmente me entendió. Había observado desde las sombras cómo la familia Smith me trataba como una invitada perpetua en lugar de una hija. Y había dejado claro su descontento de la manera más práctica posible, a través de su testamento. Cuando la abuela Ellen murió, me dejó toda su fortuna, $75 millones acumulados a lo largo de décadas de inversiones astutas en bienes raíces y acciones tecnológicas. La herencia había sido una sorpresa total para todos, incluido yo. Ellen había vivido modestamente, y nadie sospechaba la verdadera magnitud de su riqueza. Usa esto con sabiduría, Marta, decía su carta. Tienes una mente brillante para los negocios, y confío en que tomarás decisiones que honren tanto tu inteligencia como tu carácter. A los 23 años, me sentí abrumada por la responsabilidad y la oportunidad. Podría haber comprado una mansión, viajado por el mundo o vivido en lujo el resto de mi vida. En cambio, tomé una decisión que resultaría mucho más satisfactoria a largo plazo. Smith Enterprises estaba pasando por dificultades en ese momento. La empresa manufacturera que el abuelo de Patricia había fundado enfrentaba serios problemas financieros, atrapada entre costos crecientes y pedidos en declive. La familia buscaba desesperadamente inversionistas,
aunque habían mantenido sus problemas en secreto para preservar su estatus social. Me acerqué a mi asesor financiero Douglas Whitman con una propuesta. Quiero invertir de manera anónima en Smith Enterprises. Configurar compañías fantasma y fideicomisos legales para ocultar mi identidad por completo. Douglas levantó una ceja. Es un riesgo significativo, Marta. ¿Por qué querrías ayudar a una empresa que podría quebrar? Porque a veces las mejores inversiones son aquellas en las que nadie más cree, respondí, aunque mi verdadera motivación era mucho más compleja. A través de una red cuidadosamente construida de compañías tenedoras y fideicomisos en el extranjero, invertí los 75 millones completos en Smith Enterprises. La inyección de capital salvó a la empresa de la bancarrota y le permitió modernizar sus operaciones, expandir su línea de productos y volver a ser rentable. La familia celebró su salvación, atribuyéndola a su arduo trabajo y perspicacia comercial, en lugar de reconocer al misterioso inversionista extranjero que había aparecido justo cuando más lo necesitaban. No tenían idea de que su salvadora estaba sentada a su mesa de acción de gracias, escuchando cómo la declaraban indigna de herencia. A la mañana siguiente, me senté en mi oficina en casa revisando los informes trimestrales que habían llegado de la firma de Douglas. Los números contaban una historia de éxito notable. Smith Enterprises no solo se había recuperado de su casi quiebra, sino que se había convertido en una de las compañías manufactureras más rentables del suroeste. Mi inversión de $75 millones había crecido hasta controlar el 51% de las acciones de la empresa, convirtiéndome en la accionista mayoritaria. Tomé mi teléfono y marqué el número directo de Douglas. Buenos días, Douglas. Espero que hayas tenido un agradable día de acción de gracias. Sí, gracias. Supongo que el tuyo fue revelador. Douglas llevaba suficiente tiempo manejando mis inversiones como para entender la dinámica familiar en juego. Mucho. De hecho, te llamo porque he tomado una decisión sobre mis tenencias en Smith Enterprises. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Qué tipo de decisión? Quiero comenzar el proceso de retirar toda mi inversión. Los 75 millones más los rendimientos acumulados. El silencio se prolongó esta vez. Marta, ¿estás segura? Eso va a crear una disrupción financiera significativa para la empresa. Se han vuelto dependientes de ese capital. Estoy completamente segura. ¿Qué tan rápido podemos ejecutar la retirada? Dada la magnitud de la inversión y las estructuras legales que establecimos, calculo entre 30 y 60 días para una liquidación completa. Pero, Marta, esto probablemente obligará a la empresa a declararse en bancarrota. ¿Es realmente lo que quieres? Miré por la ventana de mi oficina hacia el paisaje desértico de Arizona, donde los cactus saguaros se alzaban altos y resilientes a pesar del entorno hostil. A veces, Douglas, la gente necesita aprender que no puede construir su éxito a costa de quienes dicen que no pertenecen. Entiendo. ¿Y qué te gustaría que hiciera con los fondos una vez que hayamos liquidado? He estado investigando empresas competidoras en el sector manufacturero. Hay una firma llamada West Park Industries en Denver que está buscando capital de inversión para expandir sus operaciones. Han construido su éxito con base en promociones por mérito y prácticas de contratación inclusivas. Creo que mi dinero estaría mucho mejor invertido ahí. Douglas se rió suavemente. Tengo que admitir, Marta, que me he preguntado cuándo decidirías dar este paso. Comenzaré a preparar la documentación de retirada de inmediato. Gracias, Douglas. Y asegúrate de que, cuando Smith Enterprises reciba el aviso de retirada, entiendan que proviene de su accionista mayoritaria. Quiero que sepan exactamente quién ha estado manteniendo a flote su empresa todos estos años. Considéralo hecho. Redactaré una carta que deje clara tu posición de propiedad. Después de terminar la llamada, me recosté en mi silla y sonreí. Patricia y la familia estaban a punto de aprender una valiosa lección sobre la diferencia entre nacer con privilegios y ganárselos realmente. Su cómodo mundo de herencia asumida y derecho por sangre estaba a punto de derrumbarse. Y esta vez, no estaría ahí para atraparlos cuando cayeran.
La reunión de emergencia de la Junta fue convocada para el martes siguiente a las 9 de la mañana. Yo lo supe antes que cualquier miembro de la familia, gracias a los documentos de gobernanza corporativa que garantizaban mi derecho como accionista mayoritaria a asistir a todas las reuniones de la Junta. Douglas había entregado el aviso de retirada el viernes anterior por la tarde, y la familia había pasado el fin de semana en llamadas telefónicas frenéticas y estrategias desesperadas. Llegué a la sede de Smith Enterprises 30 minutos antes, vestida con mi mejor traje de negocios azul marino y llevando un portafolios de cuero con copias de toda la documentación que probaba mi participación accionaria. La recepcionista, Kelly, me recibió con sorpresa. Marta, no esperaba verte aquí hoy. ¿Vienes a ver a alguien? Estoy aquí para la reunión de la Junta, respondí con calma. La confusión de Kelly era evidente. Pero la reunión de la Junta es solo para ejecutivos e inversionistas. No creo entender. ¿Podrías avisarles que Marta Collins ha llegado y está lista para tomar su lugar en la mesa? Antes de que Kelly pudiera responder, Patricia irrumpió por las puertas del vestíbulo, su cabello normalmente perfecto despeinado y su rostro pálido por el estrés. La seguían Roberto, Jessica y Brandon, todos con aspecto de no haber dormido en días. Kelly, alguien de Morrison Holdings ha llamado, exigió Patricia, ignorando por completo mi presencia. Necesitamos contactar a sus representantes inmediatamente. Carraspé. De hecho, Patricia, Morrison Holdings ya está aquí. Patricia giró bruscamente, sus ojos muy abiertos por la desesperación. Marta, ¿de qué estás hablando? Esto es una situación de crisis. Nuestro mayor inversionista se está retirando y necesitamos encontrarlo antes de que la empresa colapse. Estoy al tanto de la situación, dije en voz baja. ¿Estás al tanto? ¿Cómo podrías estarlo? Esto es un asunto confidencial de la empresa. La voz de Patricia se elevó casi hasta convertirse en un grito. El tío Roberto dio un paso al frente, su rostro enrojecido por la ira y la confusión. Marta, este no es momento para juegos familiares. Estamos al borde de la bancarrota porque alguna corporación extranjera ha decidido destruir nuestra empresa. Necesitamos que todos remen en la misma dirección para salvar a Smith Enterprises. Abrí mi portafolios y saqué un documento con el sello oficial de Morrison Holdings. En realidad, tío Roberto, creo que encontrarán esta situación más manejable de lo que imaginan. Patricia arrebató el documento de mis manos, sus ojos escaneando el texto legal con incredulidad creciente. Esto dice que Morrison Holdings es... Pero eso es imposible. ¿Qué dice?, exigió Jessica, asomándose por encima del hombro de su madre. La voz de Patricia salió como un susurro. Dice que Morrison Holdings es una subsidiaria de Collins Family Trust, que está controlado por... Levantó la vista hacia mí, con el horror dibujándose en sus ojos. Marta Collins. El vestíbulo quedó en silencio, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes en el techo. La boca de Roberto se abrió y cerró como un pez buscando aire. Brandon me miró como si de repente hubiera brotado alas. Jessica arrebató el documento de las manos temblorosas de su madre y lo leyó de nuevo, esperando que las palabras cambiaran de algún modo. Esto tiene que ser algún tipo de error, logró decir Roberto finalmente. Marta trabaja como asistente administrativa en una organización sin fines de lucro. Maneja un Honda Civic. Vive en un departamento de un dormitorio. En realidad, corregí suavemente. Y prefiero vivir modestamente. Ayuda a que la gente muestre su verdadero color cuando creen que no tienes nada que quieran. El rostro de Patricia había pasado de pálido a rojo brillante. ¿Me estás diciendo que tú, una adoptada, una nadie, has sido nuestra mayor inversionista todo este tiempo? Inversionista mayoritaria, aclaré. Soy dueña del 51% de Smith Enterprises. Lo he sido durante los últimos 5 años. La sala de juntas nunca se había sentido tan pequeña como aquel martes por la mañana, mientras tomaba mi lugar al frente de la mesa de conferencias. Patricia, Roberto, Jessica y Brandon se sentaron frente a mí como acusados esperando sentencia, mientras el abogado de la empresa, David Serman,
hojeaba documentos con expresiones cada vez más preocupadas. Esto es absolutamente imposible, seguía repitiendo Patricia, como si decirlo suficientes veces lo hiciera cierto. No puedes ser dueña de nuestra empresa. No sabes nada de negocios. Abrí mi portafolios de nuevo y extendí 5 años de informes trimestrales, estados financieros y recomendaciones estratégicas que había enviado a través de la firma de Douglas. En realidad, Patricia, creo que encontrarán que sé bastante de este negocio. Después de todo, he estado tomando las decisiones financieras más importantes durante medio década. David Serman levantó la vista de su revisión legal. He verificado la documentación. La señorita Collins es, de hecho, la accionista mayoritaria de Smith Enterprises a través de una estructura compleja, pero completamente legal, de compañías tenedoras y fideicomisos. Pero, ¿de dónde sacó $75 millones? Exigió Jessica. No puede tener ese tipo de dinero. Mi abuela me dejó su fortuna cuando murió hace 5 años, expliqué. Había tenido mucho éxito con sus inversiones a lo largo de los años, aunque prefería vivir discretamente. El rostro de Roberto se ponía morado de ira. Ellen Morrison. Esa mujer te dejó todo. Nosotros somos familia. Nosotros merecíamos esa herencia. ¿Somos familia, tío Roberto?, pregunté suavemente. Porque ayer, en Acción de Gracias, me dejaron muy claro que soy una extraña que no pertenece. Me informaron que la herencia solo debe ir a parientes de sangre, no a personas como yo. Patricia golpeó la mesa con la mano. Esto es chantaje. No puedes destruir nuestra empresa solo porque te lastimaron los sentimientos. No estoy destruyendo nada, respondí con calma. Simplemente estoy retirando mi inversión de una empresa cuyos líderes han dejado claro que no soy bienvenida. Estoy segura de que encontrarán la manera de manejarse sin el dinero de una extraña. La sala quedó en silencio mientras el impacto total de la situación se hundía. Smith Enterprises había estado operando con tiempo prestado durante años, sostenida por mi inversión anónima. Sin ese respaldo financiero, la empresa colapsaría en cuestión de semanas. David Serman carraspeó nerviosamente. Señorita Collins, ¿hay alguna posibilidad de negociación? Tal vez podríamos reestructurar el acuerdo de propiedad. Me temo que no, lo interrumpí. Ya he identificado una nueva oportunidad de inversión que se alinea mejor con mis valores. West Park Industries en Denver tiene una excelente reputación por tratar a todos sus empleados con respeto y promover con base en el mérito en lugar de conexiones familiares. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas de ira y desesperación. Estás destruyendo 3 generaciones de legado familiar por despecho. No estoy destruyendo nada, tía Patricia. Simplemente estoy eligiendo invertir mi dinero con personas que valoran mis contribuciones como una socia valiosa, en lugar de como una intrusa no deseada. Los documentos finales se firmaron en la oficina de Douglas el jueves siguiente por la tarde. Patricia y Roberto habían pasado los días intermedios haciendo llamadas telefónicas cada vez más desesperadas, tratando de encontrar inversionistas alternativos o convencerme de reconsiderar. Sus esfuerzos habían sido infructuosos, en gran parte porque se había corrido la voz en la comunidad empresarial de Phoenix sobre su trato hacia su propia accionista mayoritaria. Ningún inversionista quiere trabajar con personas que ni siquiera saben quién es el dueño de su empresa, me había explicado Douglas durante una de nuestras llamadas. Sugiere una falta fundamental de competencia y conciencia. Mientras veía a Douglas transferir mis acciones a West Park Industries, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. La satisfacción venía de haberme defendido finalmente después de años de aceptación educada de su desprecio. La tristeza, de darme cuenta de que mi familia adoptiva nunca me había visto realmente como una de ellos, a pesar de 25 años de intentar ganar su aceptación. La transferencia está completa, anunció Douglas, entregándome un último juego de documentos. West Park Industries ahora es dueña del 51% de Smith Enterprises, y tú eres dueña del 20% de West Park Industries. Tu patrimonio neto, de hecho, ha aumentado significativamente con esta transacción. Sonreí ante la ironía.
Al intentar excluirme del negocio familiar, Patricia y los demás en realidad me habían hecho más rica y me habían dado una participación en una empresa mucho más exitosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia. Por favor, reconsidera. Podemos llegar a un acuerdo. La familia lo es todo. Le mostré el mensaje a Douglas, quien negó con la cabeza, asombrado. Después de todo lo que dijeron, aún no entienden lo que han perdido. Entienden perfectamente, respondí. Solo pensaron que nunca tendría el poder para hacer algo al respecto. Esa tarde, recibí una llamada de James Morrison, el director ejecutivo de West Park Industries. Su voz era cálida y profesional mientras se presentaba y explicaba la visión de su empresa para el futuro. Señorita Collins, quiero que sepa lo emocionados que estamos de tenerla como socia. Su inversión nos permitirá expandir nuestras operaciones significativamente y crear cientos de nuevos empleos. Espero trabajar con usted, señor Morrison. Creo en invertir en empresas que valoran a todos sus interesados. Eso es exactamente el tipo de asociación que queremos construir. De hecho, me gustaría invitarla a unirse a nuestra junta directiva. Su perspicacia para los negocios y experiencia en inversiones serían invaluables. Después de terminar la llamada, me senté en mi sala mirando hacia el horizonte de Phoenix, pensando en el camino que me había traído a este momento. 5 años atrás, había sido una nieta doliente que heredó más dinero del que sabía qué hacer con él. Hoy, era una mujer de negocios exitosa que había aprendido a valorarse lo suficiente como para alejarme de personas que no apreciaban mi valor. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Jessica, su voz apenas audible entre lágrimas. Marta, por favor. Mamá está en el hospital. El estrés de perder la empresa le provocó un ataque al corazón. ¿No puedes encontrar en tu corazón perdonarnos? Sentí una punzada de simpatía genuina por la condición médica de Patricia. Pero también sabía que el perdón y los negocios eran asuntos separados. Lamento escuchar sobre la salud de tu madre, Jessica. Espero que se recupere pronto. Pero mi decisión de inversión no se trata de perdón. Se trata de elegir trabajar con personas que me ven como una socia valiosa, en lugar de como una carga no deseada. La declaración de bancarrota de Smith Enterprises apareció en la portada del Phoenix Business Journal 2 semanas después. El titular decía: Dinastía manufacturera familiar colapsa tras alienar a su accionista mayoritaria. El artículo detallaba cómo la familia Smith, sin saberlo, había ahuyentado a su propio respaldo financiero a través de años de trato desdeñoso. Leí el artículo con mi café de la mañana, sintiendo una mezcla compleja de vindicación y melancolía. El reportero había entrevistado a varios expertos en negocios que usaban la caída de la familia Smith como una lección sobre la importancia de saber quién controla realmente tu empresa. Este es uno de los desastres corporativos más evitables que he visto en 30 años, citaba a un analista. Una diligencia de vida básica habría revelado la estructura de propiedad, pero estaban tan enfocados en la política familiar que ignoraron las realidades fundamentales del negocio. Mi teléfono no había dejado de sonar con solicitudes de entrevistas de revistas de negocios y programas de televisión. Todos querían escuchar la historia de la hija adoptiva que había sido dueña en secreto de la empresa familiar durante 5 años. Había declinado la mayoría de las solicitudes, prefiriendo dejar que mis acciones hablaran por sí mismas. Douglas llamó esa mañana con una actualización sobre la disolución final de Smith Enterprises. Los activos se están liquidando para pagar a los acreedores, informó. Patricia y Roberto perderán sus salarios ejecutivos, sus autos de empresa y sus opciones sobre acciones. La situación financiera de la familia va a cambiar drásticamente. ¿Y los empleados?, pregunté. West Park Industries ha ofrecido puestos a la mayoría de los trabajadores calificados. A la larga, estarán mejor trabajando para una empresa con cimientos financieros más sólidos y mejores prácticas de gestión. Me sentí aliviada al saber que los empleados inocentes no sufrirían por los errores de sus jefes. 6 meses después, me encontraba en la sala de juntas de West Park Industries en Denver, presentando mi primer informe trimestral como miembro de la junta.
La sala estaba llena de personas que valoraban la experiencia por encima de los linajes, el mérito por encima de las conexiones familiares. James Morrison escuchó atentamente mi análisis, tomando notas y haciendo preguntas reflexivas sobre las tendencias del mercado y las oportunidades de crecimiento. Tus ideas han sido invaluables, Marta, dijo después de mi presentación. La planta manufacturera de Phoenix está superando todas nuestras proyecciones, y tus recomendaciones para mejoras operativas han aumentado la eficiencia en un 23%. Mientras manejaba de regreso a mi nueva casa en Denver, una casa modesta pero cómoda en un vecindario donde la gente me conocía por mi trabajo en lugar de por mi historia familiar, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida. Ya no tenía que soportar cenas festivas llenas de insultos sutiles y recordatorios constantes de mi estatus de extraña. En cambio, pasaba mi tiempo con colegas que apreciaban mis contribuciones y amigos que valoraban mi carácter por encima de mi cuenta bancaria. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Incluso meses después, ocasionalmente intentaba contactarme, alternando entre disculpas y acusaciones. Este mensaje decía: espero que estés feliz ahora que has destruido todo lo que nuestra familia construyó. Borré el mensaje sin responder. Patricia aún no entendía que yo no había destruido nada. Simplemente había dejado de sostener su ilusión de éxito. Habían construido su empresa con dinero prestado y tiempo prestado, pensando que su apellido era suficiente para garantizar la prosperidad. La verdad era que les había dado 5 años de estabilidad financiera que nunca habrían tenido sin mi inversión. Si me hubieran tratado como familia en lugar de como una intrusa, todos podríamos haber prosperado juntos. En cambio, habían elegido el orgullo sobre las ganancias, el prejuicio sobre la asociación. Patricia y el resto de la familia Smith enfrentaron la ruina financiera total cuando mi retirada de $75 millones obligó a Smith Enterprises a declararse en bancarrota de inmediato, resultando en la pérdida de su empresa, su patrimonio familiar y su seguridad financiera de por vida en solo 30 días. Su reputación en la comunidad empresarial quedó destruida cuando se supo que habían alienado a su propia accionista controladora por un prejuicio mezquino, volviéndolos inempleables y socialmente marginados en los círculos que antes frecuentaban. Patricia perdió sus membresías en clubes exclusivos, su auto de lujo y su casa familiar cuando los acreedores embargaron todos sus bienes para pagar las deudas de la empresa, mientras que otros miembros de la familia se vieron obligados a aceptar trabajos con salario mínimo después de que sus puestos ejecutivos desaparecieran con el colapso de la compañía. La prensa empresarial cubrió su caída como una lección sobre la soberbia familiar y la importancia de saber quién controla realmente tu empresa, asegurando que sus nombres quedarían asociados para siempre con uno de los desastres corporativos más evitables de la historia reciente. Mientras firmaba los documentos finales que transferían mis acciones a West Park Industries, entendí que a veces la venganza más elegante es simplemente dejar que las personas prejuiciosas descubran el verdadero costo de su discriminación cuando destruye todo lo que creían poseer. Y me di cuenta de que mi viaje de ser una excluida a convertirme en una líder de negocios respetada, me había enseñado que la familia real no se define por la sangre, sino por cómo las personas eligen tratarse entre sí cuando creen que nadie las está observando.